Bueno, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer comunicar la palabra de Dios con ustedes donde sea que se encuentren. Es un placer grande, gracias a Dios, por permitirnos presentar la palabra de Dios. Romana, una como sonanta, é um prazer para nós para trazer a palavra de Deus sobre mainta e que você pode escutar. Este tema de este día es concerniente a la marca de la bestia. O tema de hoje mainta, enquanto é marca de bestia, Cómo la ley dominical será implementada globalmente en todo el mundo. e com a lei dominical lo guardo implementar de gente do mundo. Y queridos hermanos, la ley dominical avanza en la oscuridad, en el E Romana, a lei dominical secretamente. avançando na escuridão, Pero el pueblo de Dios no está en tinieblas. pero o povo de Deus não está na escuridão. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos ha revelado. Para que motivo? Para sobre Deus se revelar a nós. Primeramente en su palabra y también por medio del espíritu de profecía. Primeiramente, para meio de sua palavra e para meio de espírito de profecia. Así que las 5 vírgenes prudentes no están en tinieblas, pero hay 5 vírgenes insensatas que sí marchan en tinieblas. Quer dizer, tem 5 virgens sabi, o não está de escuridão, pero tem 5 virgens bobo, o sim está de escuridão. Bueno, empezamos. Dice esta noticia. La COP29, los líderes mundiales se reúnen en Bakú, pero faltan grandes nombres. COP29 está nós, o líder mundial está reunindo na Baku, pero tem nome grande de país o não tem. Dice, 13 mayores de los emisores de carbono, los países responsables, faltaron, no aparecieron en la reunión de este año de las Naciones Unidas en relación al cambio climático. 13 países grande, para lo que se trata emisión de carbón, no estaba presente en la COP29 aquí. ¿Quiénes son estos grandes nombres? ¿Cuál es el nombre tan grande aquí? El presidente chino Xi Jinping. Xi Jinping, presidente chinés. El presidente estadounidense Joe Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y el primer ministro indio Narendra Modi. Y también Narendra Modi. 3 nada. Entre los líderes que no asistieron a la reunión del COP29, que son líderes del G20. ¿Puede repetir, por favor? Estos son los líderes que no asistieron al COP20, a la reunión, a la cumbre de las Naciones Unidas en Azerbaiyán, en Bakú. Esa que el líder no ha asistido a la Naciones Unidas, la Naciones Unidas cumbre que estaba en Bakú. Ahora, ¿cuál es el motivo de que ellos faltaron a esta cumbre tan importante? Para que cuando el líder no va a reunión aquí así no importante. El motivo es para hacer resaltar a los líderes de las religiones mundiales. El motivo está para que el líder de la religión mundial, para que todo el mundo entienda que son los líderes de las religiones los que comandan a los presidentes, a los mandatarios del mundo. Para tu rende por comprender, el líder de la religión está comandar el gobierno, el mandatario del mundo. Y esto es cumplimiento profético. Y esa aquí está cumplimiento profético.
porque es la iglesia y el Estado juntos que promueven, que llevan hacia adelante la marca de la bestia, la crisis de la ley dominical. Pasobra ta religión y el gobierno está marchando junto para llevar a crisis de la ley dominical. Mientras que se llevaba a cabo la cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático, mientras que la cumbre de Estados Unidos aquí estaba tomando lugar para el cambio climático, se realizó también una cumbre, la cumbre del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. Estaba un cumbre también de G20 allá en Brasil. Así que habían dos cumbres que estaban paralelas, la una con la otra, pero una en Azerbaiyán y otra en Brasil. Así nada, estaba dos cumbres que estaban acá paralelo con otro, tomando lugar en Azerbaiyán y también en Brasil. Ya veremos más adelante cuáles fueron los resultados de esas dos cumbres. Ya nos va a mirar, dice aquí más adelante, aquí con el resultado de dos cumbres aquí. Vamos a share it. En el libro El conflicto de los siglos, página 650, leemos. Página 650 de Conflicto de los Siglos, nos lee lo siguiente. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. El dignatario de la Iglesia lo une y no lo alza voz para tu gente va a adorar ya domingo. Y para ello apelarán al cohecho. Y para así es aquí, no lo perseguir. A la persuasión o a la fuerza. Nunca va a hacerle para medio de persuadir o para medio de fuerza. Nunca va a decir. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La falta de autoridad divina lo va a guardar suplir, sorry, con ordenanza abrumador. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. La corrupción está destruyendo el respeto para justicia y amor para verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América, y hasta en Estados Unidos de América Libre, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores. Nos lo mira el representante del pueblo y el legislador, ¿no? Nos lo mira, ¿no? Tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares. No lo trata de ganar el favor del público, de así lo que es exigencia secular, que no tiene que ver con iglesia. Por una ley que imponga la observancia del domingo. Y así aquí, no lo va a imponer observancia de ya domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. La libertad de conciencia, así tanto esfuerzo a lograr para nos por alcanzar, lo guardo destruir. Aquí tenemos esta noticia. Los líderes del G20 asumen un compromiso histórico para combatir la trata de personas. El líder del G20 lo asumió una posición para combatir la trata de personas. Para combatir trata de personas, ¿no? Tras una campaña de promoción basada en la fe. Sí, para sobre no realizar una campaña de promoción
basar de riba asunto nan de fe. Entonces aquí estamos viendo cumplimiento de la profecía. Pues aquí lo que nos está mirando está cumplimiento de profecía. La iglesia y el Estado, pero ahora a escala mundial. Iglesia y Estado, pero ahora riba un escala más grande, riba un escala mundial. Y Estados Unidos es el jefe de todos. Y Merca está el jefe de Nantur. En esta cumbre de Brasil, Río de Janeiro, allí sí estuvieron presentes el presidente estadounidense y el presidente chino y el presidente brasileño, entre otros. Sí, entre otros, no se va a mirar, aquí en Brasil, sí, estaba presente presidente de Merca, presidente de China y otro no. Sí, en Así que Brasil, no estaba presente. Los presidentes de las 20 potencias del mundo han asumido un compromiso histórico, pero basado en la fe, basado en las religiones. 20 potência, ou seja, governo não, mais rico no mundo, adrente de um acordo, passa riba lo que religião a pedir e a sugerir. Dice, este logro histórico comenzó en la cumbre social del G20. Dice que el logro histórico aquí a começar na cumbre social de G20. Donde la delegación del foro interreligioso del G20 caminda a delegación del foro interreligioso de G20 participó en múltiples grupos de trabajo revisando las recomendaciones de políticas. Ela participa de múltiples grupos de trabajo revisando diferente forma de política. Así que este ha sido un logro de políticos y religiosos en Brasil, pero en Azerbaiyán estaban las naciones de todo el planeta. Pues esa aquí estaba un logro en Brasil de político y religioso, ¿no? Pero en Azerbaiyán estaba algo completamente diferente. Dice, la progresión de este tema desde la promoción de la sociedad civil hasta la declaración de los líderes del G20 progresión de demuestra la creciente influencia de las voces religiosas en las discusiones políticas globales. Según el tema aquí te progresa, por la promoción de la sociedad civil, tiene la declaración de el líder del G20, esa que te demuestra la influencia creciente de la voz religiosa en la discusión política que sucede en el mundo. Gracias a los esfuerzos dedicados de los delegados del grupo Foro Interreligioso del 20, incluido Rodrigo Vitoriano Sousa Alves, el lenguaje contra la trata llegó por primera vez a las recomendaciones de la cumbre social del G20. Danke na esfuerzo que ha dedicado el delegado de IF20, incluyendo Rodrigo Vitorino Sousa Alves de Sidere, el lenguaje, el idioma contra el tratado aquí, llega para promover la recomendación de la cumbre social de G20. Y fue elevado al artículo 31 de la Declaración de los Líderes del G20. Esa aquí después, en forma de papia, aquí aguardo alza, na el artículo 31 de la Declaración del Líder de G20. Donde fue aprobado por consenso de todos los líderes del G20. Camina aquí aguardo aprobar para consenso, unánimamente, para el líder de G20. Esto es una ley
Essa kita un lei. Es una ley gubernamental internacional basado en la religión y la política. Esta un lei internacional basada riba religión y política. El motivo de estas leyes es mostrar al mundo de que la religión y la política pueden trabajar juntas. ¿Qué con que demostrar? Que religión y política del mundo por trabajar juntos. Esta reunión en Brasil Es reunión aquí en Brasil. Pero mientras tanto, la reunión en Azerbaiyán es una reunión que tiene que ver con el día domingo para proteger el medio ambiente. Pero ahí Azerbaiyán, el tema está diferente. Pasó, Einan está papiando de asumir el ley dominical, pone una ley dominical para proteger el cambio de clima, el medio ambiente. En el libro El conflicto de los siglos, página 496, leemos. En el buque Gran Conflicto, página 496, nos lesa. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, para Merca forma una imagen de bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. El poder religioso me se domina de tal forma el gobierno civil Que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Que la autoridad de Estado, que me gobierno, também guardo usar também por de iglesia para así cumplir con su fin, su meta. Y queridos hermanos, debemos de prepararnos física, mental y espiritualmente para obedecer a Dios antes que a los hombres. Romana, nos tenemos que preparar física, mental y espiritualmente para nos obedecer a Dios y no gente. Porque aquí estamos viendo que la imagen de la bestia está siendo formada ahora mismo. Ahora aquí, manera nos estudia todo el día aquí en conflicto de los siglos, la imagen de bestia está formando. La religión y el Estado van de la mano trabajando juntas. La religión y el gobierno están ganando juntos para llegar a el propósito aquí. Nos dice la noticia de Dubái a Bakú. El pabellón de la fe moviliza voces religiosas y morales para abordar los desafíos climáticos. For de Dubai, nos está allá en Bakú, tiene un lugar que se llama pabellón, un afdeling que se llama pabellón de fe, está movilizar stemmen moralista y religioso para atender el problema de climate change. Bueno, aquí estamos viendo a los poderosos del mundo y a los religiosos del mundo aquí desarrollando políticas religiosas y ambientales para movilizar al mundo a la acción climática. Aquí nos mira poder grande, gente de gran influencia del mundo, llegando a consenso para traer cambio para lo que te trata el climate change. Y por cierto, movilizarán a todo el planeta, a todo el mundo, a que acaten las leyes político-religiosas. Y lo influencia gente del mundo para adoptar el ley político-religioso aquí en el país. Y no quedará nadie fuera de este movimiento que impulsará la ley dominical. Y ni gente no queda a favor del movimiento aquí de climate change, que va na ley dominical. Romana, por favor, check el mic now. Apocalipsis 13:8 dice. Revelación 3:8 te avisa nos.
y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos? Todos. Y también se Y nos la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. y tur a adore. Tur ku tabi bari batera kente ng number no tabatas kibiding e buki di vida di elamchi ku awardo mata for di principio di mundo. Importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro del Cordero. Importante tapa nos number nantas kibiding e buki di elamchi. Pues que si nuestros nombres permanecen escritos en el cielo, no doblegaremos, no rendiremos culto a esta ley dominical. Pues si nos number nantas kibiding e buki di shelu, nos no tabay beig pa e imagen di lei dominical kutanakaminda. Y no serviremos a los poderes de este mundo. Y nos no tabay sirvi e poder nandi e mundo aquí. Ahora, mucha gente se somete al poder del Estado y al poder religioso por miedo, por temor. O bibiata medo gente tem, kunanta hayananta sometena e poder de religión y de Estado. Pero no hay que tener miedo, queridos hermanos. Pero Romana nos me sente miedo. Si hay que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. E pro me ángel también se nos teme Dios y dune gloria. Ese es el mensaje que nos tengo a tener a che. Y recibir el sello del Dios vivo. Y recibí ese de Dios vivo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos y específicamente adorando a Dios en el día sábado, santificar el día sábado 100%. Pues lo que nos tengo así ahora aquí está, de gracia de Dios, guarda Dios su mandamiento, específicamente guardando el sábado del Señor, manera Dios que para nos guarde. Apocalipsis 14, 9 y 10 leemos el segundo ángel, el tercer ángel. De Revelación 4, 9, 10, nos escucha de dos ángeles. Te dice de tres ángeles. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y el tercer ángel así avisando con gran voz: si algún adora a la bestia y su imagen y recibir en marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. E também lo bebe de vinha de rabia de Dios, que aguardo baixar puro de copa de su rabia, y lo aguardo tormenta con candela e suave delante de santo ángel y de el amchi. Este es el mensaje que se debe de comunicar en alta voz. Es aquí el mensaje que Mester vai con voz alto. Predicarlo a todos los moradores de la tierra. Predique naturas nanco también baribatera. Que no guarden el día domingo, que no es el día de adorar a Dios. Panang no guarda ya domingo para sombra, ese no te día para adorar a Dios. Y hay que levantar la voz en alto y decirlo en alta voz. Y Mester grita duro y visa esa aquí con voz alto, romana. El único día que Dios ha santificado es el séptimo, el sábado. El único día que Dios ha santificado es sábado. Aleluya. Pero los líderes religiosos, junto con los líderes políticos, harán que todo el mundo respete el día domingo. Pero el gobierno, junto con el líder religioso,
nang lo hasi patur gente vai adorar ya domingo. Y no será solamente día de reposo, de descanso, sino día de adoración forzosa por ley civil y religiosa. No vai estar solamente un día de descanso, pero vai estar un día de adoración. Camina não vai força gente para adorar riba ya domingo. Es entonces que se le llama la marca de la bestia, cuando es forzado por ley gubernamental en el mundo entero. Ora é lei governamental do mundo inteiro. Começa a força gente para guardar já domingo. E ora é já domingo tá vira é marca de bestia. En la cumbre del COP29, algunas de las islas protestaron que los países potencias no están haciendo mucho por ayudar a los países pobres. Se tem nação pobre com a sala visa com o país tão grande não está sendo mais coisa tem assunto de climate change aqui para ajudar país não pobre. Pero Pakistán elogió al gobierno de Azerbaiyán en Bakú por el éxito de la cumbre del COP29. Pero Pakistán está apoyando una buena palabra na el gobierno de Bakú para sobranar si exitosamente ayuda con el COP29 y no está trabajando juntos. Así que la cumbre del COP29 fue un éxito. Así está con el cumbre de COP29 también un éxito. Y en esta cumbre no se encontraban ni el obispo de Roma ni el presidente de Estados Unidos, pero fue un éxito. El presidente de Estados Unidos ni tampoco el papa no estaba ahí, pero sin embargo el cumbre aquí, el reunión aquí estaba un éxito. Nos dice la noticia, COP29, líderes religiosos piden acción climática en Bakú. También nos da noticia aquí, el líder religioso en COP29 te llama para acción climática allá en Bakú. Y este año era el primer año en la historia del planeta que los líderes de las religiones más importantes del mundo trabajaron juntas con los presidentes del mundo. Remarcable que el primer año el líder religioso de iglesia a trabajar junto con el gobierno de gente mundo. Fue una cumbre de la política y la religión juntos. Estaba una reunión de político y también religión, pero juntos. Recuerde que la imagen de la bestia es la unión de la iglesia y el Estado en Estados Unidos. Y no lo olvida, manera no sabía estudiar, tur e dianan aquí con imagen de bestia está guardo forma, tur de gobierno y iglesia y especialmente con enfoque arriba merca. Pero la imagen de la bestia será en el mundo entero. Pero a imagen de bestia aquí lo está en gente mundo, unión de Estado e iglesia. La crisis de la marca de la bestia será global. La crisis de imagen de bestia aquí lo está tur camino del mundo. Por ese motivo, la cumbre del COP29, que es una cumbre de todas las naciones del mundo y ahora de todas las religiones del mundo, es muy importante en este cumplimiento profético. Talvez es lo que te voy a explicar aquí, es muy importante. Pero la cumbre de unión entre religión y gobierno a tomar lugar de gente del mundo y Nantur a trabajar junto esta religión y gobierno. Ya va de acuerdo. Dice la noticia, ¿por qué es importante involucrar a las organizaciones religiosas en las negociaciones climáticas de este año? De cómo estaba importante para hinca e organización religiosa en negociación de climate change.
di aya aqui. En este dibujo vemos lo que ellos dicen, un mundo. Aqui nós mira dibujo de lo que nang tabisa one world, un mundo. ¿Qué significa eso? Daqui que significa? Que el mundo entero debe unirse. El mundo entero mester uni. La religión es una sola. E religião também vira só de mundo. Las naciones todas juntas. E nacional tour junto. ¿Con qué motivo? ¿Para qué motivo? Não também hace isso aqui. Bueno, nosotros sabemos, con el motivo de hacer que el mundo entero vaya en pos de la bestia, que adore a la primera bestia. No se acaba de digo. Para gente el mundo, cana vai en dirección de primer bestia. Me eti dos bestias que merca, vai riba gente el mundo para adorar el poder romano. Que é primer bestia. Así que nos dice, por segundo año consecutivo, la COP contará con un pabellón de la fe. Para de 2 anos consecutivos, também nós, o COP na que guardo oficial aqui do ano do mundo, estava tem segmento dentro que chama Pabellón de la Fe, que é religião. Donde casi 100 organizaciones religiosas se reunieron para aportar perspectivas morales y éticas al centro de las negociaciones sobre el clima. Camina casi 100 organizaciones religiosas a reunir y ayuda, llegan a apoyo y consejo na moral y ético na el centro de camino estaba negociar asunto na de climate change aquí. Y esta noticia nos dice que la participación de las religiones es muy importante. Participación, conversación de organizaciones religiosas aquí está más importante mes. Porque si no se cuenta con las religiones, cualquier movimiento político fracasará. Para sobre eigenlijk si a religião não está apoiar e coopnan aqui qualquer movimento político lo cai caba na nada. A religião não mesmo tem para apoiar. Aquí estamos viendo cómo la profecía se está cumpliendo. Aqui na nos por mira a humana com a profecia não está cumpliendo. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 502. Conflicto de los siglos, página 512, te avísanos. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Pero el cristiano de generación pasada a observar ya domingo, pensando, guardando el día de descanso estaba bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias. Y ahora hay cristiano verdadero de toda iglesia. Sin exceptuar la católica romana. Sin sacar iglesia católico romano a fo y también infiel. Que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Y gente aquí también quiere, más sincero mes, honesto, que el día de sosiego está ya domingo. Dios acepta su sinceridad. Dios está aceptando sinceridad. Sinceridad de propósito, integridad. Sinceridad de propósito y también integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley. Pero ahora es observancia de ya domingo, guardo imponer como una ley. Y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso. Y que el mundo aguardo a recibir el mensaje verdadero
el día de sosiego real que es sábado, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, ora es un que quebra el mandamiento de Dios para obedecer un mandamiento que no tiene más autoridad que Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. se hace así, va a honrar papado arriba de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. E ora ele vai dar una homenaje que me vai honrar Roma y el poder que Roma te impone, que institución establecida para Roma. E ora gente lo adora, el poder romano, el bestia y su imagen. El mundo entero será iluminado por la palabra de Dios. Pero el mundo entero lo ordo iluminar con la palabra de Dios. Entonces, unos obedecerán a Dios y sus mandamientos. Algún lo obedece a Dios y Dios su mandamiento, ¿no? Otros, la mayoría, irán en pos de la bestia por miedo, por temor. Pero a maioria vai adorar a bestia para sobrar, não tem medo, não tem temor. Mas Dios manda que nosotros recibamos el sello de Dios. Pero Deus está mandando para nós receber seu sello. Continuamos leyendo. Não se sigue essa. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, Ora que a gente não rechazar, ora a instituição que Deus declarar que é señal de sua autoridade. y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, E não vai dar honor no lugar de Deus, na Roma, que escoge su mesmo señal de su supremacia. ellos aceptarán, de hecho, el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Se não vai assim, ora não vai aceitar esse señal de someter, of obedecer na Roma, então não receber a marca de bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, E solamente tem o momento que o problema aqui, o assunto aqui, o word exponer, explicar, claro, delante de gente, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. e orinarlo por aguardo llamar para escoger entre o mandamento de Deus ou o mandamento de gente. Será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Pues si não signature é coisa aqui e não sigue perseverar para quebrar a lei de Deus, não vai receber a marca de bestia. Así que este es un mensaje urgente. Que mentir humana es aquí un mensaje urgente. Este es el mensaje para este tiempo. Tes aquí te mensaje para el tiempo aquí. Es el mensaje que Dios ha dado para que lo comuniquemos a otros. Tes aquí te mensaje que Dios dona nos para nos comunicar a otro no. Y que nosotros mismos demos el ejemplo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos mesmos también me se dona el ejemplo de obedecer a Dios, promete que obedecer gente. Dice la noticia COP29, uniendo fe y ciencia para abordar el cambio climático. Essa aqui tem notícia, COP29 também se pone brug entre fe, esta religión y ciencia, para así atender el asunto de climate change. En su intervención,
Miguel Ángel Moratinos, alto representante de la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, de su intervención, Miguel Ángel Moratinos, un representante alto de Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, afirmó que los líderes religiosos pueden hacer una contribución significativa a la lucha contra el cambio climático. Él afirma que el líder religioso atrove por una contribución más importante en el asunto de cambio climático tomando lugar del mundo. Ahora póngase a pensar, ¿qué va a pasar en el 2025? Ahora tengo que pensar, ¿qué cosa va a pasar de año 2025? Porque los mandatarios de las Naciones Unidas le dan toda la autoridad a las religiones para que las religiones hagan cumplir lo que ellas creen conveniente para proteger el planeta. Ahora, no tengo que pensar así, ¿no? A Naciones Unidas va a entregar todo el poder de man de religión. Para a religião decidir tá que contigo vai fazer tem o assunto de climate change aqui para por atender com a situação de cambio climático. ¿Y quién es el líder de todas las religiones? A outra quem tá líder de toda religião no mundo? El obispo de Roma, al que comúnmente le llaman el Papa. O obispo de Roma, que en idioma de Turquía nos se llama Papa. El cambio climático es uno de los más urgentes entre muchos desafíos globales, dice la noticia. Notícia nada vista com o assunto de cambio climático aqui, tá onde é desafio mais urgente do mundo. El gobierno de Azerbaiyán, anfitrión de la COP29, el gobierno de Azerbaiyán, que a host COP29 aquí, es muy consciente de que los países no podrán afrontar este desafío por sí solos. Nada más consciente que el país del mundo no podrá enfrentar el problema aquí no solo. Por eso la cumbre de líderes religiosos se organiza en el mejor momento posible, afirmó Moratinos. Tapi se não explica que tem o momento de mais importante para o líder religioso unir junto para enfrentar o cambio que tem que vir. Queridos hermanos, nuestro deseo es que las profecías se cumplan. Romana, nos deseo tá para a profecia não cumprir. ¿Y cuál es la profecía más preciosa que deseamos ver cumplida? E tá qual é a profecia de mais precioso que nós queremos cumprir? El regreso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. El regreso de nuestro Señor Jesús de gloria. Amén. Aleluya. Por eso nosotros queremos estar velando y orando. Tapi si nos mester también está vigilar y haciendo oración. Y todos estos movimientos de las religiones y de los gobiernos del mundo debe alertarnos de que el fin ya está cerca, que nuestro Redentor viene pronto. Que mentur emocionan aquí rumana de el gobierno y el religión mester alertarnos para comprender que nuestro Redentor está pronto para manifestar. Hemos escuchado de la encíclica papal Laudato Si. Nos atende de encíclica papal Laudato Si. Esta encíclica es un documento que se le dio a todos los jefes de gobierno del mundo y que había sido escrito por el Papa Francisco. El Papa Francisco escribió encíclica aquí
Anto el aguardo presenta na tour e gobierno del mundo. Nantine. Y dentro de este documento, Laudato Si, se encuentra la ley dominical. Y den el documento aquí de Laudato Si, tiene el punto utahibana en ley dominical. De modo que todas las naciones deben descansar el domingo para proteger el medio ambiente. Então, a lei aqui também guardo introduzir visando cultura e nacional do mundo, tem que vai guardar já domingo para proteger o meio ambiente, pois é climate change. Dice la noticia, Laudato Si representa una nueva renovaron, dice el cardenal Rodríguez en Fordham. El cardenal Rodríguez na Fordham, também se com Laudato Si, tá rerum novarum novo. Vamos a ver qué más nos dice la noticia. Vamos aqui com mais informe na Duna. Aquí tenemos algo muy importante para entender este cumplimiento profético de la crisis de la marca de la bestia. A continuação, a informação mais importante mesmo para nós compreender o cumprimento de marca de bestia. Dice, el documento tenía como objetivo brindar orientación moral a los líderes mundiales. El documento aquí, su propósito estaba para dar una orientación moral na el líder mundial para por atender el cambio climático. Que abordaron el cambio climático en una conferencia en París. Nan a atender asunto de cambio climático aquí en una conferencia que está en París. De modo que el documento, la encíclica Laudato Si, brinda orientación religiosa a los líderes mundiales. Que el documento aquí, Laudato Si, está dando una orientación religiosa na el gobierno mundial. Más claro no está. Más claro es cosa que no porta para nos comprender. La encíclica Laudato Si, que fue impartida, que fue dada a todos los líderes políticos del mundo, brinda orientación religiosa de cómo ellos tienen que cuidar el medio ambiente. Que el documento aquí, Laudato Si, aguardo do na tour e cabeçante de gobierno del mundo. Tour. Pasó también. Pananza con nantico atender con cambio climático. Aquí hay una revista católica que nos dice Laudato Si, artículo 237, domingo. Aquí den Catholic Sensibility, eta papia tocante Laudato Si, punto 237, den Laudato Si. ¿De qué dice el artículo 237? Kiko punto 237 aquí, puta papel de ley dominical tabisa. ¿Qué es tabisa? Dice que el domingo tiene especial importancia en nuestra participación en la Eucaristía. Ele diz que já domingo tem uma importância mais especial mesmo para o que está nossa participação em Eucaristia. Y el documento enfatiza que el día domingo es como el día sábado de los judíos. E nada diz que já domingo também é sábado judío. Y luego enfatiza que el día domingo es el día de la resurrección. Después se te dice que ya domingo es el día de resurrección. Y dice el primer día es la nueva creación.
Nanta bisa também que já domingo, dia promedia, tá dia de criação novo. Entonces, ¿cómo Satanás engañará al mundo entero? Com Satanás também ganha o mundo inteiro. A los judíos haciéndoles creer que el día domingo es el mismo día sábado de los judíos. E também ganha eu diu não. Laga não querer, que já domingo tá mesmo que é sábado eu diu não. Los lectores de la Biblia haciéndoles creer que es el día de la resurrección. E também ganha não para não querer, que é dia de sossego, é já domingo, tá, é já domingo, é dia de ressurreição. Y a todas las religiones haciéndoles creer que es el día de la creación. Anto é outra religião não, é tá laga não, é tá ganha não, já domingo é dia de criação. Y por ley harán que el día domingo sea día de adorar, día de oración. Anto não também pone, para já domingo vira é dia de adorar, é dia de criação. Y que deben de participar en la hostia, en la Eucaristía, en comer esa hostia redonda del catolicismo. E também inclui também, não também missa já domingo, mas se come é heilige hóstia, o nanta duna durante a Eucaristia. Esta es la ley. Essa aqui tem lei. Esa ley fue aceptada, fue adoptada en París en diciembre 12 del 2015. Na dezembro de 2015, não adotar a lei aqui, na Paris. Las Naciones Unidas en el COP21 aceptaron adoptar el Acuerdo Climático de París. COP21, United Nations vai de acordo para aceitar a lei aqui, o passa na Paris. Este acuerdo tiene que ver con la ley de descanso en día domingo. De acordo, aqui tem a ver com a lei de descanso riba de domingo. Bajo la orientación religiosa del papado. Baudi e guía religioso de papado. Y al siguiente año, en abril, 175 naciones firmaron el histórico Acuerdo Climático de París en el Día de la Tierra. Pues año después, abril 2, 175 naciones afirma el deal aquí, el acuerdo de histórico aquí de climatológico en París, 175 naciones afirma es aquí, riba el día de tierra. Así que esta ley ya ha sido aprobada, ha sido ratificada, ha sido escrita, está en los libros. Que me ley aquí, aguardo ratificar, el aguardo aprobar y el aguardo escribir. Esta claca va. Esta es la ley dominical. Esa aquí es ley dominical. ¿Qué más se necesita? Aquí con más nos meses que las religiones del mundo hagan cumplir esta ley junto con las naciones. El único cosa que te falta para la nación del mundo cumplir que ley aquí, mundo que religión. Dicen los americanos pidieron financiación justa en la COP29 para proteger a los más pobres del mundo. El anglicano a pedir para financiar, que me ha pedido suficiente de COP29 para proteger a gente más pobre del mundo. La pregunta es, ¿a quién le pidieron? ¿A quién ha pedido? Le pidieron a los gobiernos del mundo. Na pedido gobierno del mundo, sí. Ya esto ya se llama la imagen de la bestia. Ya esa que nos está mira con la imagen de bestia, para sobre ta religioso na otra pide gobierno na placa. Porque es la iglesia y el Estado. Para sobre iglesia y Estado.
trabajando juntos y las iglesias pidiendo financiación. Nanta trabaja junto, a iglesia nanta pedir gobierno nacer. Mire qué importante lo que buscan. What? Cuán importante está lo que nanta busca. En un discurso preparado para la cumbre de líderes religiosos previa a la COP, Tengo un discurso preparado para la cumbre de líderes religiosos, Promeco e COP. el arzobispo judío Murray habló sobre el papel de los líderes religiosos. El arzobispo Julio Murray apapia riba el rol de el líder religioso. Y las religiones y las organizaciones religiosas en la promoción de un futuro verde. Y también na papia de organizaciones religiosas para promover un futuro verde. Climate change. ¿Qué es un futuro verde? ¿Qué cosa un futuro verde? Un futuro verde es descanso dominical. Futuro verde da descanso dominical. Y nos dice el arzobispo Julio Murray. El arzobispo Julio Murray habló del rol, del papel de los líderes religiosos para promover ese futuro verde, para promover el día domingo como día de descanso. El arzobispo Julio Murray aquí avisa que el líder religioso promover el asunto de guardamiento de un día de descanso. Así que, queridos hermanos, ya estamos viendo cómo el desarrollo de la ley dominical está avanzando rápidamente. No estoy mirando claro aquí, ¿no? Con el desarrollo para llegar a la ley dominical está ganando rápidamente. Vamos a ver esto. Vamos a que saquen. El conflicto de los siglos, página 649. Página 649 de conflicto de los siglos. Sí. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Están que honra el sábado de la Biblia lo guardo denunciar como enemigo de la ley y de orden. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Como gente que quiebra la ley y restricción moral de comunidad. Y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Tananta están que causa para el pueblo nanta sin ley y de corrupción y tananta 13 el juicio de Dios ribatera. Entonces será un tiempo de angustia, queridos hermanos. Esa aquí lo está un tiempo de angustia, hermana estimada. Para este tiempo es que debemos prepararnos física, mental y espiritualmente. Tapi tiempo aquí nos tengo que preparar física, mental y también espiritualmente. Dice, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Escrúpulo de conciencia del pueblo de Dios, panan lota, o gente hostina, terco nanta, rebelde nanta contra autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Lo guardo acusadita infiel na gobierno. Los ministros que nieguen la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. El ministro ninga de observar la ley divina, pues el sábado nanta va a predicar for de púlpito visando con mestre obedecer a autoridad civil para sobre el gobierno a poner na vacuna. Imagínense, queridos hermanos, que los pastores de nuestras iglesias adventistas
hayan de participar de estos engaños y engañar al pueblo diciéndoles que hay que obedecer a las leyes civiles, porque han sido instituidos, los gobiernos han sido instituidos por Dios. Que me imaginamos, Román, con nos ministros adventista lo predica for de púlpito visando con nos mester obedecer gobierno, autoridad civil para sobra ta Dios pone en imaginamos engaño grande aquí. Eso ya sucedió en relación a la vacuna contra el coronavirus. Essa que sucede acaba relacionada con la vacuna de coronavirus. Amén, mi hermano. En el mundo entero, nuestros pastores indujeron al pueblo a recibir ese veneno porque hay que obedecer a las leyes del Estado. Da den gente el mundo nos ministro amanda miembro vai tomar a vacuna para sobre el gobierno amanda y el gobierno está instituido para Dios. Y utilizaron este argumento que hay que obedecer las leyes del Estado. Y nada usa el argumento, o mestre obedecer a ley del gobierno, nada así. Continuamos la lectura. Dice, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Den reunión de gobierno y den tribunal de juez. Lo gana y lo condena. Están con guardar el mandamiento de Dios. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Yeah. Lo gana brua ng palabra antonan lo bisa kunang intention ta intention masyamalo mes amana vivian ser cámara dushi. Así que, queridos hermanos, debemos prepararnos para este tiempo de angustia que está pronto a venir. Nos vamos a prepararnos mes, rumana, para el tiempo de angustia aquí, utana caminda. Dice la noticia, religiones del mundo por un planeta verde. Aquí nadie dice nos, religiones del mundo para un planeta verde. Inanna Jamaluddin tiene colaboración interreligiosa y acción climática. Kinana Jamaluddin tapi di pa colaborar para religión colaborar y tomar acción para el climate change. La religión y el Estado. Religión y gobierno. Religiones del mundo, no solamente las religiones de un país. ¿Puede repetir, por favor? Todas las religiones del mundo, no solamente en un país, sino en el planeta, por un planeta verde. No un país, todo el país lo join en religión para ir en dirección de Green Sunday, un planeta verde. ¿Qué es un planeta verde? ¿Qué es un planeta verde? Esta es política y religión juntos. ¿Qué cosa que está política y religión de join? Dice, los gobiernos están implementando el domingo verde como solución a la crisis climática. El gobierno está implementando el ya domingo verde como solución para la crisis climática, el Green Sunday. Así que la ley dominical, queridos hermanos, ya está aquí. Que me rumanan. Nos podemos que ya la ley dominical te acaba. Ya no es algo que está en el futuro lejano. Sí, va a suceder en el futuro. No, ya está sucediendo, queridos hermanos. Es cosa que no te da un futuro leo allá, ainda tengo algo preparado. No. Te acaba.
Este fue el llamado de las religiones en Bakú, Azerbaiyán, de que el día domingo sea día de descanso porque es el día verde para proteger el planeta. Na Baku, Azerbaiyán hace un llamada riba religiones del mundo para pa un green planet que me va para implementación de la ley dominical. El domingo verde llega este fin de semana, dice la noticia. Ya domingo verde te llega ese man aquí en noticia tabisa. Este año serán 4 domingos verdes promovidos por el Consejo Municipal. Esto es el Consejo de Gobierno Municipal. Que me gobierno municipal aqui na Tabisa, tem 4 já domingo verde, que eu promover para o Conselho Municipal de João de Madeira. Así que, ¿cuáles fueron los domingos verdes? 18 de junio, 2 de julio, 24 de septiembre. Já domingo verde, não, aqui estava 18 de junho, 2 de junho e 24 de setembro. Dice la noticia en la COP29, líderes religiosos piden regeneración y renovación de nuestro único hogar planetario. COP29, líder religioso pide regeneración y renovación de nuestro único hogar planetario, pues el mundo aquí. Dice la Alianza ACT, el Consejo Mundial de las Iglesias y la Federación Luterana Mundial son parte del Comité de Enlace Interreligioso en la CMNUCC. Alianza ACT, el Consejo Mundial de Iglesia y la Federación Luterana Mundial está parte del comité de Unión Interreligioso entre CMN y UCC. El Comité de Enlace Interreligioso publicó su llamado a la acción para la COP29, la cual incluye el Comité de Enlace aquí Interreligioso hace una llamada na COP29 que incluye todos los países deben priorizar la eliminación urgente de los combustibles fósiles. Todo el país del mundo se van minimalizar acabar con la emisión de gas fósil venenoso. Pero esto es lo que los gobiernos han estado diciendo por todos los años anteriores. Pero te cosa que tu gobierno na vinta bisa tu año anterior. Ahora son los líderes religiosos haciendo el mismo llamado. Ahora el líder religioso también está haciendo llamada aquí na país. En este país donde yo vivo, en Indonesia, usted no Camina puede comprar gasolina si no presenta su código de barra. Aquí en Indonesia, camina mi viva, vos no por vai comprar gasolina si vos no muestra el QR code. Y muchas de las gasolineras están siendo cerradas. Anto hopi pump de gasolina está cerrando. Ahora, ¿cómo van a implementar el día domingo como día de descanso? La ley dominical. Con nada va a implementar el día domingo como día de descanso en ley dominical. Nos dice esta noticia. Es noticia aquí te avisa. Obispo de Estados Unidos pide volver a la abstinencia de carne los viernes. He estado Bishop de Merca da llama para ir back na el viernes de no comer carne. Y dice, un destacado obispo católico de Estados Unidos pidió el miércoles a sus colegas obispos que ayuden a revivir la tradición de abstinencia de carne los viernes como una forma de conmemorar el próximo 10º aniversario de la encíclica ambiental Laudato Si del Papa Francisco,
de 2015. Un destacado obispo católico de Estados Unidos a pedi já razão su colega na obispo para ayudar a revivar a tradición para abstener de carne de viernes como una forma para conmemorar el próximo de 10 aniversario de la encíclica ambiental de Laudato Si que toma lugar en el año 2015. Así que no comer carne los viernes para proteger el medio ambiente, según la encíclica Laudato Si. Que según Laudato Si, no come carne ya viernes para así por ayuda a aportar el climate change. Pero no solamente eso, hay que guardar el día domingo. Pero no es eso. Este guarda ya domingo. La noticia dice, arzobispo, los viernes sin carne y el descanso del domingo. Bueno para el planeta. El arzobispo aquí te avisa, ya viene, no come carne y descansar ya domingo. Esa que te bomba el planeta, climate change. Entonces se lo están diciendo al mundo entero. La religión católica trae el día domingo como día de descanso y los gobiernos van a hacer la ley que la ley haya de ser cumplida. De manera no se mira religión está apoyando el asunto aquí de no comer carne y ley dominical y el gobierno también te joinan para así mescos. El arzobispo Boris Gudziak, junto con el obispo Elías Zaidan, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacionales. Mire, estos son obispos que están envueltos en la política internacional. El obispo aquí, el obispo está involucrado en política internacional. Se dirigieron a la reunión anual de otoño de la Conferencia Episcopal de Baltimore. El arzobispo Boris Gudziak, junto con el obispo A. Elias Zaidan, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional, a dirigir la mesa en reunión de Turaya de herfst na Conferencia Episcopal de Baltimore. ¿Qué más? Dice, hizo un par de sugerencias para que los obispos comenzaran discusiones de mesa individuales. Él hace alguna sugerencia para el obispo comenzar con discusión de mesa individual. La primera propuesta se refería al cuidado de la creación y el día de descanso. La primera propuesta estaba referir para cuidar del día de creación, para cuidar el mundo y el día de descanso. Según la encíclica papal Laudato Si, para cuidar el día de la creación es el día de descanso dominical. Para cuidar el día de creación, está para guardar el día domingo. Y luego nos dice la noticia. La noticia te avisa-nos. En esencia, nuestro mundo no descansa y lucha con el ocio, afirmó el obispo. En su esencia, nuestro mundo no está sosegado y está lucha con flojera. El arzobispo avisa. El cuidado cristiano por la creación se nutre del precepto del día de reposo para la tierra. El cuidado de cristiano para la creación está guardado nutrir door de mandamento de día de sosiego para la tierra. Entonces, ¿cuál es ese día de reposo para la tierra? ¿Cuál es el día de sosiego aquí para la tierra? Ellos se lo dicen. Nada avisamos. Dice, nuestro mundo hiperactivo anhela el día de descanso. Nuestro mundo hiperactivo está anhela el día de descanso. Que se expresa en la Eucaristía dominical, cuando el Señor hace nuevas todas las cosas, dicen ellos. Puede expresar en la Eucaristía dominical, ora que el Señor hace turcos nuevo. Así que este es el llamamiento, este es el llamado de los líderes religiosos a los gobiernos del mundo, que el día domingo es el día de la Eucaristía dominical
el día de descanso para proteger el medio ambiente. Pero usted mira de nuevo, que religión anta dirigir un mensaje na gobierno nan. Nanta bisa que el día de descanso, te voy a expresar en Eucaristía Dominical, ora que el Señor te hace turcos novo, dirigiendo que tu vai, na ley dominical. Pero mire qué interesante esto, porque ellos dicen, ¿cómo vamos a implementar la ley dominical? ¿Cómo vamos a hacer que todos descansen el domingo? Importante para nós como que vai implementar a lei dominical. Nanta bisa laga turhende sossegar já domingo. Este arzobispo de los Estados Unidos dice, Arcebispo de América aqui te bisa. Sugeriría esfuerzos centrados en la contemplación de la creación. Ela bisa te sugerir esforço concentrado en contemplación de creación. El ocio y la celebración. Y no hace nada y celebrar. Continuó el arzobispo. El arzobispo te sigue bisa. Y luego dice, esto podría conducir a una peregrinación a un santuario. Essa aqui por guia para gente não vai santuário ou basílica. Una peregrinación a un sitio ecológico local. Peregrinación a sitio ecológico local. Esto para contemplar la maravilla de la creación de Dios. Essa aqui dá para contemplar a maravilha de creación de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo este arzobispo? Que para implementar la ley del domingo verde, pues que quiere impulsar que la gente contemple la creación, que haga una, que vaya y haga una celebración en domingo o simplemente contemplación de la naturaleza. Quer mentir, lo que el arzobispo aquí te avisa, para tiene una peregrinación para una iglesia, un santuario importante de la diócesis para así por contemplar naturaleza. Esto es lo que ellos dicen, debe de ser el inicio de una ley dominical. Essa aqui maneira não está insinuando se está o começamento de uma lei dominical. Esta es una noticia que viene desde Austria. A notícia aqui também foi Áustria. El Día de las Religiones, el domingo en Graz, la ciudad de Graz en Austria. A cidade de Graz, na Áustria, aqui não é primeiro dia de religião, já domingo. Este está en idioma alemán. Essa aqui está eigenlijk na alemão. Dice Graz 18 de septiembre de 2024. Graz, 18 de setembro de 2024. El domingo 22 de septiembre se abrió por primera vez en Graz el Día de las Religiones. Dia 22 de setembro, a celebrar para primeira vez na Graz o dia de religião. La iniciativa, que fue lanzada por el Consejo Asesor Interreligioso de la ciudad de Graz, a iniciativa agora lançada em Consejo Assessor Interreligioso de Estado de Graz, en conjunto con la alcaldesa Elke Kahr, conjunto com alcaldesa Elke Kahr, Elke Kahr, tiene el lema vida, life. El lema também é ora vida, life. Y pretende dar ejemplos de solidaridad. Y nada 16 comunidades. A ver. Sí, nada pretende de dar ejemplo de solidaridad, inclusión y paz na 16 comunidades religiosas que está abrindo porta na día Entonces, 16 comunidades religiosas
abrieron sus centros de religiones, de sinagogas o mezquitas o templos de las iglesias el día domingo 22 de septiembre. Que men, dia 22 de setembro, 16 religião ng iglesia ng sinagoga ng abri ng porta e dia ei. Y nos dice, las comunidades religiosas e iglesias participantes incluyen E comunidade na religiosa iglesia ng qua participa, ta inclui, entre otros, la comunidad religiosa bautista, budista. e budista ng tatay. Usted puede leer las comunidades. Sí, e comunidad de religión budista. Aquí están todas las religiones, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Aquí en tour e religión anta incluye la gamilesa, e comunidad de iglesia antiguo católico, comunidad judío de Graz, comunidad religioso islámico de Estiria, iglesia evangélico de Estiria, iglesia evangélico metodista, iglesia católico de Estiria, Freikirchen na Austria, e comunidad bautista de Graz, e centro de comunidad Bahá'í, iglesia na ortodox griego, Serbia y Rumania, Iglesia Copta Ortodox de Graz y comunidad cristiana. No veo la iglesia adventista aquí, sí, no lo veo. Entonces, estas religiones, incluyendo la iglesia adventista, abrieron sus templos en el día domingo. Ture iglesia na aquí, abri ng porta ng temple riba ya domingo. Pastor, usted puede subir un poco el escrito para poder ver lo que hay más abajo, porque no podemos leer la iglesia adventista. Permítame. Ok. Sí, ahora sí se ve. Pues esta dice, es comunidad cristiana de Graz, e iglesia de unificación de Estiria y iglesia adventista de 7 días. Es últimos que vi e bom. También abren la puerta ng riba día de religión aquí, ya domingo. Entonces aquí se está cumpliendo el llamado del arzobispo de Estados Unidos a que el día domingo sea un día de, ya sea de visitar un templo, una mezquita, una sinagoga, de hacer peregrinación a cualquier sitio religioso en día domingo. Que aquí no nos mira con lo que Kunan está haciendo, está cumpliendo. Que para visitar una mezquita, para un mosque, para una sinagoga o una iglesia, riba el día de ya domingo, para celebrar el día de ya domingo como día de sosiego, el día de creación. ¿Y cómo van a controlar quién asistió a la iglesia, a la mezquita, a la sinagoga en día domingo? Kung nanti bay controlar si gente ng pueblo ng abay mezquita, sinagoga, cualquier un de centro ng de adoración el ya domingo, kung nanti bay controlar esa. Dice la noticia, faltarse a la iglesia. El software de reconocimiento facial podría estar rastreándote. Esta dice así aquí, queda sin bay misa, ting un software, puede reconocer vos cara. Anto de forma que nang tabay ubicabo, nang tabay hayabo, nang tabay mirabo. La ley de la guarda del día domingo, la ley dominical, será controlando al mundo entero, a cada comunidad, a cada persona, si ha ido a la iglesia, a la mezquita, a la sinagoga en día domingo. Que mendi tabay ting un forma de identificar a persona nang putabay na diferente organización religioso ya domingo. Dice, 30 iglesias de todo el mundo utilizan el reconocimiento facial
para rastrear a los feligreses que faltan a los servicios. E também se tem 30 igrejas na gente mundo que usa reconhecimento de cara para ubicar e membro não que falta de bailar serviço não. Cuando la ley dominical venga en todo su poderío, controlarán, rastrearán. Não lo ubicabo, não lo volgbo, não lo seguibo. Dice, alrededor de 30 iglesias en el mundo, en países como Indonesia, Estados Unidos, Portugal, África e India, están utilizando ahora un software de reconocimiento llamado Churchix para rastrear a sus feligreses a partir de una base de datos. Alrededor de 30 iglesias del mundo, na país de maneira Indonésia, Estados Unidos, Portugal, África e Índia, está usando agora aqui software, computer, para reconhecer cara de gente que chama Churchix. Assim aqui, não por volg, não por seguir, não membro, não, a partir de dados, não por aí, ribe sistema aqui. Así que, queridos hermanos, ya vemos cómo está desarrollándose el plan. Ya no se mira que la ley con el plan desarrollando. Dice, las iglesias pueden rastrear qué feligreses asisten a los servicios y cuáles faltan a los eventos mediante un uso de cámaras CCTV que escanean los rostros de las personas cuando entran al edificio. A igreja não, por seguir a feligreses não, que assistir ao serviço não, e não possa também estar quando não abim, nang evento não, usando câmera não, CCTV, que scan a cara de gente não, ora não dentro da igreja. El dinero dejará de existir. Placa, no stop de existir. Y se controlará quién asistió al templo el domingo y esa información pasará a la cartera digital, a la billetera digital. Bisa cara na lugar do scan, que men quem abai misa e quem não abai misa, então informe aqui, lugar do mandar na bilheteira digital, que men é parte para atender com finanças, com SEM. Si la persona no asistió a un templo en día domingo, esa información quedará en la cartera digital y no podrá comprar ni vender. Que men, si a gente não abai misa dia domingo, a informação aqui, esta queda dentro do patrimônio digital, que men, é patrimônio computarizado, então a gente que não abai misa dia domingo não pode comprar e não pode vender. Una vez más, dice, la Eucaristía puede volver a comprometer a los fieles con el cuidado de la creación, dicen los obispos. Eucaristía pode volver a comprometer o fiel para não cuidar da criação, maneira o bispo não está avisando. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacrificio de Cristo. A Eucaristía é o sacrifício de Cristo. En la misa ellos sacrifican al Señor Jesús una y otra vez. De misa nada sacrificar a Jesús vez tras otro. Pero según la palabra de Dios, el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice nos cocina también Cristo ahora ofrece día só. Para ir picar de hopi. Y lo aparece para de 2 días sin relación con picar. Para salvar están, que te esperé. Amén. Amén. En el libro El conflicto de los siglos, página 64, dice. En el buque Conflicto de los siglos, página 64, te avisa. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. A instituição bíblica de Cena do Senhor aguardo poner no lugar de sacrifício idolátrico de misa.
Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. El sacerdote hermana Vivian e Maika Boleabre. El sacerdote papal estaba de asegurar una palabra por así el pan y el vino vira cuerpo y sangre verdadero de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Con un orgullo, una forma de presunción y blasfemia, nan a pretender una por crear a Dios, creador de turcos. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Y nan estaba obligar a cristiana a pena de muerto para no confesar la fe de es horrible herejía aquí que estaba según nan insultar cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas del fuego. Opi de gente nan kuno a aceptar el mandato aquí de Roma, nan estaba quima nan. Así que, queridos hermanos, estamos viendo el tiempo de angustia que viene. Así no está mi hermana, no está mirando el tiempo de angustia que está viniendo. Dice la noticia, promueve soluciones de resiliencia climática para comunidades vulnerables. Esto en la COP29. Na COP29, ADRA, una organización adventista, está promovendo soluciones de resiliencia climática para comunidades vulnerables. Dice, ADRA insta a los líderes mundiales a priorizar la resiliencia comunitaria y la justicia climática en la COP29. ADRA está apurar el líder mundial para poner el asunto de resiliencia comunitaria aquí como el promesas rivalista y también el justicia climática en el COP29. Pero la justicia climática es la misma justicia climática del papado. Pero a justicia climática que ADRA está promover aquí, está el mismo justicia climática de el Papa. Según el Concilio Mundial de las Iglesias, nos dice acá, la creación misma es maestra. El World Council of Churches. Sí. Sí, el World Council of Churches te dice que la creación mestra maestro y esta guía el líder religioso na el servicio de oración de COP29. Y hacen un llamado para medidas decisivas para la justicia climática. Y nada así una llamada para medidas decisivas para justicia climática. Entonces el lenguaje es el mismo de Roma papal y es el mismo lenguaje que está utilizando ADRA. Es un idioma de justicia social, manera Roma ta usa, ta é mesmo forma de papia e ADRA também ta usa. Dice la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, participó en la 29 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29. Entonces, es Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistencial, ADRA, ta participa en la 29 Conferencia de... Se me fue. Ahora sí. Súbelo un poquito más. Es Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos, etcétera. Sí. Ok. Es agenda aquí. Es Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistencial, ADRA.
está participando en de 29 Conferencia de Naciones Unidas riba Cambio Climático Global. Esta de COP29 na participar. Para por poner énfasis riba solucionan de clima integral o também fortalecer a resiliência comunitario, especialmente de regiões más afectadas por la crisis climático. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ADRA participando de la imagen de la bestia? Takiko ADRA tahasi participando aquí en la imagen de la bestia. Porque esta es unión de iglesia y Estado a escala mundial. É qual que tá união de igreja e Estado na escala mundial. E ADRA está assim. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 188, leemos. Tem testemunho na 9 para a igreja, página 188, nos lesa. Dios nos ha dado instrucciones. Si puede leerlo usted, hermana. Sí, Dios ha dado nos instrucciones más clara para lo que te trata nos obra. Nos me se proclama verdad. Para lo que te trata es sábado de Jehová. Y nos me se derecha e muralla ku aguardo quebrar en la ley de Dios. Nos me se hace lo que nos por para ilustrar esta conosa. Pero jamás nos me se asociar con gente del mundo para recibir ayudanza de placa. ADRA está pidiendo a los gobiernos del mundo que se dé financiación a las instituciones religiosas de asistencia social para los países pobres. ADRA também está pedindo na igreja del gente del mundo. Lo voy a leer desde el principio. No. Solamente era mi comentario. Ah, era su comentario. Sí, ADRA ahora aquí está pidiendo financiamiento na organización. De los gobiernos. Está pidiendo el gobierno mundial para apoyar financieramente para lo que te trata el pueblo más débil del mundo relacionado con el asunto de cambio climático. Pero esto está en contra de Dios. Pero es cosa que está contra Dios. Es en contra de Dios. Apocalipsis 13:12 dice. Revelación 13:12 avisa. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Revelación 13:12 avisa. Y esta ejerce tu autoridad de la primera bestia en presencia de ella y esta hace que entera y están con la viva arriba tierra también adoré. Apocalipsis 13:16. Permítame, hermano. Sí. Revelación 13:16 te avisa y que Eloha si que tú chiquito y grande, rico y pobre, libre y esclavo, lo recibí un marca nanang mangdrechi of nanang ferenta. Romana, mientras tanto, pastor te viene back, guarda, skibi nos pregunta de manera que ahora que nos termina con el tema aquí, nos por así nos preguntan al caso. Amén. Queridos hermanos, nos dice la noticia, gran éxito del evento 100 años del movimiento Scout en Mazará del Valle. A notícia da Bisa nos, gran éxito de evento de 100 años de movimiento de Pathfinders na Mazara del Valle. Dice, alrededor de 500 scouts participaron ayer por la mañana en el evento 100 años del movimiento Scouts en Mazará del Valle, organizado por Asociación de Guías y Scouts Católicos Italianos y Asociación de Scouts Adventista Italiana. Alrededor de 500 Pathfinders a participar ayer Maíta, en el evento 100 años de movimiento na Pathfinder na Mazara del Valle. La organización aquí, Asociación de Guía y Scouts Católico Italiano,
e também a Associação de Scout ng Adventista Italiano. El objetivo de los organizadores, como se subrayó en las distintas intervenciones, era crear un puente entre el pasado y el futuro para mantener vivo el espíritu scout en la sociedad. Pois junto com a Associação Italiana de Guia e Pathfinder Católico na Europa, e movimento de Pathfinder Católico Italiano de adulto na meta tabata para organizador por subrayar a colaboração entre as duas entidades aqui para o futuro e para manter vivo o espírito de Pathfinder de a comunidade. En Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 84, leemos. Testimonios para la Iglesia, página 84, avísanos. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. Nós vamos usar agora que turnos capacidade que agora confiar em nós para dar ao mundo o último mensaje de misericórdia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. En esta obra aqui nós vamos conservar nossa individualidade. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Nós não vamos unir com sociedade não secreto ni sindicato não. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Nós vamos quedar livre de Cristo, de Deus, espera de Deus, de Jesus e instrução que nós vamos ter. En esta noticia vemos cuando los líderes de la iglesia llevan a los jóvenes adventistas a una misa eucarística católica dominical para construir puentes con Roma. Aqui nós também ora com o líder de igreja adventista da hiba ng joven na misa eucarístico católico já domingo para construir brug com Roma. Los scouts de adventistas de Italia, junto con los scouts católicos, celebraron una misa el domingo en la cual el obispo ofició la misa. Tasina ko scouts adventista junto con scouts católico a asistir a misa y obispo católico a oficiar el servicio. El libro El conflicto de los siglos, página 611, leemos. Conflicto de los siglos, página 611. ¿Lo puede leer, hermano? Sí. Tiene una ley de naturaleza intelectual espiritual, según cual nos modifica no ser mediante contemplación, inteligencia. Y esa queda adaptar gradualmente a el asunto que nos ocupa con él. Nos asimilar lo que nos tiene costumbre de estima y de una respeto. Estos niños adventistas vinieron a una iglesia católica y la palabra de Dios nos dice que contemplando, observando, nuestro ser es cambiado. É muito chiquito aqui, no guardo riba, na igreja católica. Então, el lançamento avisa nós que segundo nós contemplar, nós guardo assimilar e vira lo que nós acostumbramos de mirar, contemplar. Dice la noticia, la Asociación Italiana de Scouts Adventistas es parte del Departamento de Ministerio Juvenil de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas del Séptimo Día. Asociación es Italiana el equivalente italiano de las organizaciones juveniles de conquistadores, pathfinders y aventureros en América del Norte. Ito bisa ko a Asociación Italiana de Pathfinder Adventista AISA, da parte do Departamento de Ministério Juvenil de União Italiana de Igreja Adventista de Sete Dia. Súbelo un poquito más.
para leer la parte final. Sí. Sí. Ito bisa ko ay sa ta mesong kos. Sí. Ay sa ta equivalente que menta mesong kos ko organización italiano de joven ng pathfinder ng y aventurero ng na merca. El domingo 10 de noviembre. Bájale un poquito. Sí, ahí está bien. Ya domingo 10 de noviembre de 2024, el líder regional y local de Asociación de Pathfinder Adventista Italiano a decidir que vai unir con el explorador católico romano de la ciudad de Mazara del Vallo, de la iglesia de Sicilia, Italia, para celebrar 100 años de movimiento adventista durante una ceremonia. De movimento Scout, durante una ceremonia, que começar com celebração de misa eucarístico de una iglesia católico romano. Estas son las fotos, la delegación adventista de niños jóvenes y líderes de la iglesia. Aquí nos por mira otra de líder de la iglesia, que mucho también, que el líder de arriba, de un misa eucarístico católico, de ya domingo para construir brug naar Roma. Aquí está los líderes adventistas y el pastor adventista con el obispo de Roma. Ata líder adventista Manuela Erbini na links, pastor adventista também tem Alessandro Butera de dos links, junto com o arcebispo de Roma. El obispo católico y a la derecha el pastor adventista. El obispo católico está na mão robes y el pastor adventista está na mão direita, que na dos extremos na. Um tá Jakibanda e outro tá Jayabanda. Entonces, si puede traducir, hermano. Sí. Un costa fue funcionario na de iglesia. Tá participar de iniciativa na interreligioso para fortalecer na relação com o papado, com a mes com a riba na própria responsabilidade, pero outro costa, mais diferente mesmo, com a explotar a inocência de muitos como palanca político, mientras que a busca para unir com Roma. Pues nada vai que mucho Así es, queridos hermanos. Cómo Roma papal engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero, a aquellos que no están preparándose para la crisis final. Satanás está ganhando en el mundo humano. Especialmente están no está preparándonos para la crisis final. Mateo 7:15 nos dice. Mateo 7:5 también se nos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guarda-vos o mês de profeta não falso, que também de ser caposo, vestir maneira lamchi, pero de padeng nanta lobo na bravo. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Así nata, kuna nang fruta nang, nos lo conocerán. Mientras que las religiones y los gobiernos del mundo se preparan para hacer el domingo día de descanso, mientras que la religión y el gobierno del mundo está actuando junto para llegar al día de descanso religioso, vemos cómo los líderes en nuestras iglesias adventistas están llevando a nuestros jóvenes y a las iglesias mismas
a la convivencia con Roma, Nós te mira com líder nanta hiba nos mucha na convivência com Roma. al descanso dominical y adoración en domingo. Nanta hibando na descanso dominical e na adoração riba já domingo. So da já domingo na vai kunang. Mientras tanto, llamado a la acción interreligiosa del COP29. Uma chamada na ação interreligiosa de ECOP 29. Para concluir, quiero leer Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 35. Para concluir, nós vamos ler esse testemunho na tomo 8 para a igreja, página 35. La transgresión casi ha alcanzado su límite. Épica ya ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El mundo está lleno de confusión y un gran terror lo viene pronto riba humanidad. El fin está muy cerca. El fin está cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Nós que conhecemos a verdade, você está preparado para lo que pronto está vindo riba o mundo aqui, de forma de sorpresa abrumador, increíble. Queridos hermanos, va a ser algo sorprendente, algo sin precedentes, nunca antes visto en la historia. Debemos estarnos preparando porque esto va a suceder como un terremoto sin previo aviso. Romana, nós estamos preparando nós mesmos sobre a coisa que também vem riba nós, não? Maneira terremoto de surpresa, sem que nós devamos avisar para mim. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, a prepararnos física, mental y espiritualmente en todo aspecto. Assim, na humana, que Deus por ajudar-nos, para nos preparar dentro do aspecto físico, mental y también espiritualmente. Nuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga. Nuestra salvación está cerca. Dios bendicionarnos. Amén. Gracias, querido hermano. Puede orar Amén. para terminar y después vamos para la próxima sección. Si uno puede parar grabación aquí para mí, pues nos va a ir de dos partes de grabación. Uno puede parar aquí después de oración para mí. Pastor, usted Padre puede nuestro orar. que está en el cielo. Está Gracias le damos, Padre, por bendecirnos con este mensaje. Danke para bendicionarnos con el mensaje aquí. Y nuestro deseo es adorar a Dios por sobre todas las cosas. Nos deseo para adorar a Dios riba turcos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios promete correndo. Santificar el sábado, guardar sus mandamientos. Santificar el sábado, guarda su mandamiento, ¿no? Y recibir el sello del Dios vivo. Y recibir el sello de Dios vivo. Pedimos, Padre, nos dé su bendición. Nos te pedimos tata para darnos por bendición. Y nos prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, preparanos para venida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mi hermana, aquí nos... Gracias, hermanos.